En una cocina luminosa de un pequeño piso en Madrid, María sostenía una taza de café mientras miraba por la ventana. A sus 45 años, sentía que algo extraño despertaba en su interior. Había pasado más de 20 años en un matrimonio con Javier, un hombre amable y cariñoso, pero en los últimos meses, un vacío había comenzado a crecer dentro de ella. Era como si una parte de su alma despertara lentamente, mientras su cuerpo luchaba por comprenderlo. Nunca antes había sentido una necesidad tan intensa. No era una falta de valentía ni de amor, era algo diferente, algo que no podía definir con claridad. Cada noche al acostarse, esa sensación se intensificaba. Mirando el rostro sereno de Javier, que dormía a su lado, se preguntaba cómo podría explicarle la rebelión que crecía en su interior. Se sentía culpable, pero al mismo tiempo, tenía la certeza de que no estaba haciendo daño a nadie. Solo estaba atravesando un cambio interno. Una tarde decidió que era el momento de ser valiente. Se acercó a Javier, que estaba sentado en el sofá viendo la televisión. «Necesito hablar contigo», dijo con la voz temblorosa. Javier la miró sorprendido. María comenzó a hablar, explicando el vacío que sentía, el extraño despertar que la acompañaba por las noches, y esa hambre de vida que nunca había experimentado antes. Javier, al principio, no entendió. «¿Te has vuelto loca? ¿No soy suficiente para ti?», preguntó con una mezcla de incredulidad y preocupación. María no apartó la mirada. «No, tú eres suficiente. Pero yo estoy cambiando. Es como si dentro de mí hubiera una flor que florece en otoño. Su tiempo ha pasado, pero aún quiere abrirse». Esa noche Javier no dijo nada, pero María notó un cambio en su mirada. Quizás era enojo, quizás curiosidad, o tal vez un intento de comprensión. Los días pasaron y el tema quedó suspendido entre ellos, sin ser mencionado, pero siempre presente. Una semana después, Javier llegó a casa con algo inusual. Encendió la televisión y puso una película. María se sentó a su lado, sintiendo una mezcla de nerviosismo y expectativa. La película comenzó, pero su mente divagaba. Las imágenes en la pantalla se desdibujaban mientras sus pensamientos volaban hacia lo que había compartido con Javier. ¿Cómo podría él entender lo que estaba sintiendo? La historia en la pantalla se desarrollaba, pero para María, el verdadero drama estaba ocurriendo en su interior. Javier, ajeno a su tormento, se sumergía en la trama, riendo en los momentos cómicos y frunciendo el ceño en las escenas tensas. María, por su parte, luchaba por encontrar su lugar en ese mundo que parecía seguir girando sin ella. La sensación de aislamiento se hacía más fuerte, como si estuviera observando desde una ventana, sin poder entrar en la vida que una vez había sido suya. Mientras la película avanzaba, María se dio cuenta de que necesitaba más que un simple diálogo. Necesitaba que Javier comprendiera la profundidad de su transformación, la urgencia de su deseo de vivir plenamente. Pero ¿cómo se lo explicaría? ¿Cómo podría hacerle ver que su búsqueda no era un rechazo a su amor, sino una búsqueda de sí misma? La noche continuó y aunque la película llegó a su fin, el verdadero desafío apenas comenzaba. María sabía que debía encontrar la manera de abrir su corazón, de compartir su viaje con Javier, pero el miedo a su reacción la mantenía en un estado de incertidumbre. La atmósfera en la habitación se sentía densa, cargada de emociones no expresadas, mientras ambos se sumergían en sus pensamientos. La película avanzaba y a medida que las escenas se desarrollaban, María comenzó a sentir que algo dentro de ella despertaba. Las imágenes en la pantalla parecían tocarla, como si revivieran una melodía que había olvidado hacía años. Se encontraba sumergida en la historia, pero también en sus propios pensamientos, reflexionando sobre su vida y las decisiones que había tomado. A su lado, Javier estaba completamente absorto en la trama. Aunque sus ojos estaban fijos en la pantalla, María notó que en ocasiones él la miraba de reojo. Era un momento curioso, quizás Javier intentaba entenderla, o tal vez simplemente la observaba.
Esa conexión silenciosa le dio a María un pequeño respiro, como si por un instante pudiera compartir su carga sin necesidad de palabras. Cuando la película llegó a su fin, María exhaló profundamente sintiendo que algo en su interior se había liberado. Esa noche, mientras se dirigían a sus habitaciones, no intercambiaron palabras. Sin embargo, ambos sentían que había surgido un nuevo entendimiento entre ellos. Javier, quizás por primera vez, había comenzado a vislumbrar el fuego que ardía dentro de María, y ella, a su vez, sentía que había logrado expresar algo de sí misma. Pasaron unos días y de repente ocurrió un contratiempo en el edificio. El sistema de agua había fallado, y el conserje comenzó a tocar las puertas de cada apartamento para informar sobre la situación. Cuando llegó a la puerta de María, ella lo recibió con una sonrisa. Era un hombre de mediana edad, bien vestido y de trato amable. «Hola, señora. Lamento molestarte, pero tenemos un problema con el hidrofor», dijo el conserje mientras explicaba los detalles de la avería y los costos de la reparación. María se dio cuenta de que a medida que hablaban, el hombre la miraba de vez en cuando. No eran miradas incómodas, al contrario, despertaban en ella una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Nadie la había mirado así en años, y eso la hizo sentir viva. A medida que la conversación se prolongaba, María se sintió más cómoda. Se levantó y fue a la cocina a preparar un poco de té. El conserje pareció relajarse también, disfrutando de la calidez del hogar. «Debo ir a revisar los otros apartamentos», dijo, pero no se movió de su lugar. María sonrió, sintiendo que el tiempo se detenía. «Los apartamentos no se van a escapar». «Siéntate un momento más», respondió mientras sus miradas se cruzaban en un instante de complicidad. En ese silencio ambos sintieron una conexión especial. María, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a redescubrir aquellas emociones que había mantenido a raya. El ambiente se volvió denso, cargado de una tensión sutil que parecía invitar a más. Finalmente el hombre se levantó lentamente como si supiera que era el momento de irse, pero antes de salir, intercambiaron una última mirada. María sintió que había dado un pequeño paso hacia la apertura de su corazón, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. La distancia entre ellos se fue acortando poco a poco. María y el conserje se miraron a los ojos, y el silencio de la habitación se llenó con el latido de sus corazones. Él se acercó lentamente y ella no retrocedió. Aquella chispa que había estado apagada en su interior durante años, finalmente empezaba a cobrar vida. La mano del hombre rozó la de María, sus dedos se entrelazaron con suavidad. La tensión en el aire se volvió palpable, un hilo invisible que los unía. No era solo una atracción física, para María, era un redescubrimiento de su propia existencia, una conexión con emociones que había reprimido durante tanto tiempo. «¿Estás segura?», preguntó él, mirando su rostro con una mezcla de curiosidad y respeto. María asintió, sintiendo que la respuesta que brotaba de su interior era un rotundo sí. No era solo un momento, era un despertar que había estado esperando durante años. En ese instante todo se volvió borroso. El tiempo pareció detenerse y solo existía ese momento compartido. Cuando el hombre finalmente se levantó, ambos intercambiaron una última mirada que prometía más de lo que las palabras podían expresar. María sintió que había dado un pequeño paso hacia la apertura de su corazón, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer. Después de que él se marchó, María se dejó caer en el sofá, sintiendo que le costaba respirar. Una extraña sensación la invadió. ¿Era culpa? ¿Arrepentimiento? No, era más bien una sensación de alivio, como si se hubiera liberado de un peso que había llevado durante años. Se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo, vio una expresión diferente en su rostro. Quizás era la primera vez que realmente se veía a sí misma. Esa noche, cuando Kemal llegó a casa, todo parecía igual. María había preparado la cena y puesto la mesa como de costumbre. Sin embargo, en su interior, todo había cambiado.
Kemal, ajeno a la transformación que había tenido lugar en su esposa, se sentó a la mesa. María lo miró mientras comían, y aunque todavía lo amaba, había comenzado a amarse a sí misma también. Había recuperado partes de sí que había olvidado, que había relegado a un segundo plano durante años. ¿Era esto incorrecto? Tal vez, a los ojos de la sociedad. Pero no en los suyos. Porque ahora, por fin, estaba viviendo. Realmente estaba viviendo. Los días pasaron, y mientras María reflexionaba sobre aquel día, una mezcla de emociones la invadía. La conexión con el conserje había despertado algo en ella que había estado dormido, y aunque sabía que el camino por delante sería complicado, no podía evitar sentir que había dado un paso importante hacia su propia felicidad. María se encontraba en un torbellino de emociones. A veces sentía un ligero atisbo de arrepentimiento, otras veces una paz inesperada, y en ocasiones, una curiosidad que la empujaba a reflexionar sobre su vida. Desde aquel encuentro con el conserje su mundo había cambiado, aunque él no había vuelto a aparecer. Quizás, pensó, era mejor así. Porque lo que realmente importaba no era aquel momento fugaz, sino el descubrimiento de sí misma que había surgido de él. Una tarde, mientras veía la televisión con Kemal, su esposo, él se volvió hacia ella. He estado pensando en lo que hablamos el otro día, dijo con una expresión seria en su rostro. Quizás no te entienda del todo, pero estoy tratando de hacerlo. María se sorprendió por su sinceridad. Kemal continuó, has cambiado, pero no creo que sea un cambio malo. Simplemente es diferente. Las palabras de Kemal hicieron que los ojos de María se llenaran de lágrimas. Era la primera vez que él realmente la veía, que intentaba comprenderla. Aunque sabía que su matrimonio no volvería a ser el mismo, había una chispa de esperanza en su corazón. Quizás, pensó, su relación podría ser más honesta, más auténtica. Esa noche, al irse a la cama, María se sintió en paz. Ya no se escondía detrás de una fachada. Ya no sentía vergüenza por ser quien era. Se aceptaba a sí misma. Había cambiado, y eso la llenaba de una nueva energía. Cada mañana al mirarse en el espejo, notaba un brillo en su rostro que antes no existía. Se cuidaba más, sonreía más y Kemal lo notaba. Un día, mientras compartían un café en la cocina, María se volvió hacia él y le dijo, ¿sabes? Durante años me olvidé de mí misma. Solo fui esposa, solo fui ama de casa. Pero también soy una persona. Tengo deseos, anhelos, soy una mujer con sueños. Kemal asintió comprendiendo. Lo sé, respondió. Quizás yo también te metí en esa caja. Pero ahora podemos cambiar. Ambos sabían que su relación sería diferente de ahora en adelante. Tal vez más difícil, tal vez más complicada, pero también más sincera. María no le contó a Kemal sobre su encuentro con el conserje. Había cosas que debía guardar para sí misma, momentos que solo le pertenecían a ella. Pero ese encuentro había sido el catalizador que la había llevado a redescubrirse, y eso era lo más importante. Con el paso de los meses, María se dio cuenta de que no viviría más según las expectativas de los demás. Estaba decidida a escribir sus propias reglas. La vida que había llevado hasta entonces había sido una sombra de lo que realmente deseaba ser. Ahora, con cada pequeño paso que daba hacia su propia felicidad, sentía que se acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. María se había convertido en una mujer que se conocía mejor a sí misma. El fuego que ardía en su interior seguía presente, pero ahora estaba bajo control. Su relación con Kemal, su esposo, se estaba reparando lentamente. No era como antes, pero había una sinceridad que antes no existía. Un día, mientras estaban sentados en la sala, María se volvió hacia Kemal y le dijo con una sonrisa, «Gracias». Kemal la miró sorprendido. «¿Gracias por qué?», preguntó. Ella sonrió de nuevo, iluminando la habitación con su alegría. «Por intentar entenderme».
La mayoría de los hombres no lo hacen. Kemal tomó la mano de María con ternura. Te amo y quiero estar contigo, pero necesito conocerte de verdad. Para María, esas palabras eran el regalo más hermoso que había recibido. Después de años de anhelar ser comprendida, finalmente lo había logrado. Quizás el encuentro con el conserje aquel día había sido solo un pretexto, pero lo que realmente importaba era que le había dado la oportunidad de redescubrirse. Ahora, María era la heroína de su propia vida, y esa era la sensación más gratificante que había experimentado. Había hecho las paces con su pasado. Lo que había vivido no era un motivo de arrepentimiento sino un despertar. Se había encontrado a sí misma, había aceptado sus deseos y, lo más importante, había comenzado a construir una relación más honesta con Kemal. Sabía que la sociedad podría juzgarla. Algunos podrían no entenderla. Pero a María ya no le importaba. La vida era demasiado corta para vivir esperando la aprobación de los demás. Había abrazado el fuego que ardía en su interior, y ese fuego no la había destruido, al contrario, la había hecho más fuerte, más viva y más auténtica. Cuando se miraba en el espejo, ya no veía solo a una ama de casa. Veía a una mujer. Una mujer con deseos, anhelos y sueños, y esa mujer había decidido vivir plenamente. María reflexionó sobre su vida y se preguntó, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Aceptarías los sentimientos que has reprimido durante años o los ignorarías? La respuesta era clara para ella, había elegido aceptar su verdad y vivir con autenticidad. Con cada día que pasaba, se sentía más empoderada. La vida que había llevado hasta entonces había sido una sombra de lo que realmente deseaba ser. Ahora, cada pequeño paso que daba hacia su propia felicidad la acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. La conexión con Kemal se fortalecía, y aunque sabían que el camino no sería fácil, estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. La sinceridad y la comprensión se habían convertido en los pilares de su relación. María había aprendido a ser valiente, a hablar de sus sentimientos y a no tener miedo de ser quien realmente era. En una tarde soleada, mientras paseaban por el parque de su barrio en Madrid, María tomó la mano de Kemal y le dijo, «Estoy lista para vivir nuestra historia juntos, sin máscaras». Kemal sonrió sintiendo que ese era el comienzo de una nueva etapa en su vida. Ambos sabían que el amor no siempre era perfecto, pero estaban dispuestos a trabajar en su relación, a construir un futuro juntos, lleno de honestidad y respeto. María había encontrado su voz, y con ella, la fuerza para ser la mujer que siempre había querido ser. La vida era un viaje y ahora, María estaba lista para disfrutar de cada momento sin arrepentimientos ni miedos. Había aprendido a abrazar su verdadero yo, y eso era lo que más valoraba. La historia de su vida continuaba, y esta vez, ella era la protagonista. María y Kemal continuaron su paseo por el parque, rodeados de la vibrante vida madrileña. Los árboles con sus hojas verdes brillantes ofrecían un refugio del sol, mientras que el canto de los pájaros creaba una melodía alegre que acompañaba sus pasos. La risa de los niños jugando en los columpios resonaba en el aire, y el aroma a churros recién hechos de un kiosco cercano les hizo sonreír. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si pudiéramos vivir en un lugar así, sin preocupaciones?, preguntó María, mirando a su alrededor con una mezcla de esperanza y anhelo. Kemal, con su mirada profunda y serena, respondió, lo importante no es el lugar, sino con quién estás. Si estamos juntos, cualquier lugar puede ser nuestro hogar. Sus palabras resonaron en el corazón de María, dándole una calidez que la llenaba de confianza. Mientras caminaban, comenzaron a hablar de sus sueños y aspiraciones. María compartió su deseo de abrir una pequeña librería-cafetería en el barrio, un espacio donde la gente pudiera reunirse, leer y disfrutar de un buen café. Kemal, por su parte, habló de su pasión por la fotografía y su anhelo de capturar la esencia de la vida cotidiana en Madrid. Podríamos hacer algo juntos, sugirió María, su voz llena de entusiasmo. Una exposición de tus fotos en mi librería.
Sería una forma de unir nuestras pasiones. Kemal sonrió imaginando la idea. Eso sería increíble. Me encantaría mostrar cómo veo el mundo a través de mi lente, y qué mejor lugar que un espacio que también celebre la literatura y la comunidad. A medida que la tarde avanzaba, decidieron sentarse en un banco del parque. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de sombras que danzaban sobre ellos. María, sintiendo la conexión que crecía entre ellos, se atrevió a compartir algo más profundo. ¿Alguna vez has sentido miedo de ser tú mismo?, preguntó, mirando a Kemal con sinceridad. Él asintió, su expresión volviéndose seria. Sí, a menudo. A veces es más fácil esconderse detrás de una máscara que mostrar quién eres realmente. Pero contigo siento que puedo ser auténtico. María sintió una oleada de emoción. Eso es lo que quiero, Kemal. Quiero que ambos seamos auténticos, sin miedo a lo que piensen los demás. La conversación fluyó naturalmente, como si hubieran estado hablando de esto durante años. Compartieron sus inseguridades, sus esperanzas y los desafíos que habían enfrentado en el camino hacia la aceptación. Cada palabra que intercambiaban era un ladrillo más en la construcción de su relación. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. María se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades que podrían enfrentar, había algo especial en su conexión. Era un vínculo que se fortalecía con cada conversación, con cada mirada compartida. Prometamos ser siempre honestos el uno con el otro, dijo María, sintiendo la necesidad de establecer un compromiso. No importa lo difícil que sea, siempre debemos ser sinceros sobre nuestros sentimientos. Kemal tomó su mano, entrelazando sus dedos. Lo prometo. La honestidad es la base de cualquier relación. Juntos podemos superar cualquier obstáculo. Con esa promesa, se sintieron más unidos que nunca. La tarde se desvanecía, pero su historia apenas comenzaba. La vida en Madrid continuaba su curso, y ellos estaban listos para enfrentar lo que viniera juntos. Suscríbete al canal, te esperan muchas historias emocionantes. Ambos sabían que el amor no siempre era perfecto, pero estaban dispuestos a trabajar en su relación, a construir un futuro juntos, lleno de honestidad y respeto. María había encontrado su voz, y con ella, la fuerza para ser la mujer que siempre había querido ser. En su interior, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo, como si cada paso que daba la acercara más a la vida que siempre había soñado. La vida era un viaje y ahora, María estaba lista para disfrutar de cada momento sin arrepentimientos ni miedos. Había aprendido a abrazar su verdadero yo, y eso era lo que más valoraba. La historia de su vida continuaba, y esta vez, ella era la protagonista, decidida a escribir cada capítulo con valentía. María y Kemal continuaron su paseo por el parque, rodeados de la vibrante vida madrileña. El aire estaba impregnado del aroma a flores frescas, y los árboles, con sus hojas verdes brillantes, ofrecían un refugio del sol radiante. El canto de los pájaros creaba una melodía alegre que acompañaba sus pasos, mientras la risa de los niños jugando en los columpios resonaba en el aire, llenando el ambiente de una energía contagiosa. De repente el dulce aroma a churros recién hechos de un kiosco cercano les hizo sonreír, y María no pudo evitar comentar: deberíamos probar uno más tarde. ¿Te imaginas cómo sería nuestra vida si pudiéramos vivir en un lugar así, sin preocupaciones?, preguntó María, mirando a su alrededor con una mezcla de esperanza y anhelo, sus ojos brillando con la posibilidad de un futuro compartido. Kemal, con su mirada profunda y serena, respondió: lo importante no es el lugar, sino con quién estás. Si estamos juntos, cualquier lugar puede ser nuestro hogar. Sus palabras resonaron en el corazón de María, dándole una calidez que la llenaba de confianza. Tienes razón, dijo ella, sintiendo que cada palabra de él la acercaba más a su verdad. Mientras caminaban, comenzaron a hablar de sus sueños y aspiraciones. María compartió su deseo de abrir una pequeña librería-cafetería en el barrio,
un espacio acogedor donde la gente pudiera reunirse, leer y disfrutar de un buen café. Imagínate un rincón lleno de libros y aromas deliciosos, dijo con entusiasmo. Kemal, por su parte, habló de su pasión por la fotografía y su anhelo de capturar la esencia de la vida cotidiana en Madrid. Cada imagen cuenta una historia, reflexionó, su voz llena de pasión. Podríamos hacer algo juntos, sugirió María, su voz llena de entusiasmo. Una exposición de tus fotos en mi librería. Sería una forma de unir nuestras pasiones. Su corazón latía más rápido al imaginarlo. Kemal sonrió imaginando la idea. Eso sería increíble. Me encantaría mostrar cómo veo el mundo a través de mi lente, y qué mejor lugar que un espacio que también celebre la literatura y la comunidad. La idea de colaborar les llenó de energía, como si el universo estuviera conspirando a su favor. A medida que la tarde avanzaba, decidieron sentarse en un banco del parque. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de sombras que danzaban sobre ellos. María, sintiendo la conexión que crecía entre ellos, se atrevió a compartir algo más profundo. ¿Alguna vez has sentido miedo de ser tú mismo?, preguntó, mirando a Kemal con sinceridad, su voz apenas un susurro. Él asintió, su expresión volviéndose seria. Sí, a menudo. A veces es más fácil esconderse detrás de una máscara que mostrar quién eres realmente. Pero contigo siento que puedo ser auténtico. Sus palabras resonaban con la verdad que ambos habían sentido en sus corazones. María sintió una oleada de emoción. Eso es lo que quiero, Kemal. Quiero que ambos seamos auténticos, sin miedo a lo que piensen los demás. La sinceridad de su deseo llenó el aire entre ellos, creando un lazo aún más fuerte. La conversación fluyó naturalmente como si hubieran estado hablando de esto durante años. Compartieron sus inseguridades, sus esperanzas y los desafíos que habían enfrentado en el camino hacia la aceptación. Cada palabra que intercambiaban era un ladrillo más en la construcción de su relación, un puente que los unía más allá de las palabras. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. María se dio cuenta de que a pesar de las dificultades que podrían enfrentar, había algo especial en su conexión. Era un vínculo que se fortalecía con cada conversación, con cada mirada compartida. Mira cómo el cielo se ilumina, dijo María, señalando el horizonte. Es como si el universo estuviera celebrando nuestra historia. Prometamos ser siempre honestos el uno con el otro, dijo María, sintiendo la necesidad de establecer un compromiso. No importa lo difícil que sea, siempre debemos ser sinceros sobre nuestros sentimientos. Su voz era firme, pero su corazón latía con vulnerabilidad. Kemal tomó su mano, entrelazando sus dedos. Lo prometo. La honestidad es la base de cualquier relación. Juntos podemos superar cualquier obstáculo. La calidez de su toque era reconfortante y María sintió que todo iba a estar bien. Con esa promesa, se sintieron más unidos que nunca. La tarde se desvanecía, pero su historia apenas comenzaba. La vida en Madrid continuaba su curso, y ellos estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos, con la certeza de que su amor era un viaje que valía la pena emprender. Suscríbete al canal.